Buen día. ¿Se escucha bien? Buen día, profe. Buen día. Bueno, ahí va a ingresar. Buenos días. Ahí va a ingresar Mario y vamos a empezar con la clase. A ver si entró Mario. No, todavía no entró. A ver qué pasa. Ahí está. Profe, una consulta. ¿Ya está confirmado que se va a rendir presencial? Sí, ahí puse en el chat que cuando termine la clase nos quedamos. Ah, listo.
A ver qué pasa con Giacobbe. Ahí está. Mario. Mario, ¿me escuchás? Mario. Mario. Bueno, no lo encuentro acá. Ahí está. Mario, ¿me escuchás? Mario. Vamos a llamarlo por teléfono. Mario, estás sin audio. Te estoy hablando y no me escuchás. Dice, me parece que te estás conectando con el audio, pero no se ha podido conectar. A ver, ¿me escuchás ahora? Mario. Mario, ¿me estás escuchando? Hola. No te escucho. Por la cámara no. ¿Y? No, pero a ver, habla, a ver. No, te escucho por el teléfono, pero no por el. ¿El volumen? ¿Pusiste marcar utilizando internet, todo? No tenés audio, Mario. No tengo. Dejen de opinar, porque me opinan todos. No hay que dar ningún permiso porque todos pueden activar el audio. Ustedes todos pueden activar el audio. Todos técnicos informáticos. A ver, vamos a buscar los Giacobbe. Mario Giacobbe.
Mario. A ver. Mario, ¿me escuchás? Pero ni me escuchás ni te escucho. Claro, y yo no te escucho a vos, pero tenés cancelado el audio de la máquina, de la compu. Dale, a ver. Dale. Bueno, va a intentar una conexión con el teléfono. Estoy en clase. Mario. No, tiene problema. Algo está haciendo mal. Ahí está. Mario, ¿me escuchás? Desmuteate. Estás muteado, Mario. Estás muteado. No, estás muteado. Dios mío. A ver ahí. Hola. Ahí sí, ahí sí, Bueno, ahí sí. dale. Ahí vemos tu computadora. No te vemos a vos, pero tenemos audio. Bueno, dale, ¿para qué? A vos no te veo. Te escucho, pero no te veo. Bueno. Enfocate el teléfono hacia vos. Sí. Porque se ve tu cámara y tu computadora se ve. Un mar, un río, no sé qué es. Es un mar. Un mar. El mar de la tranquilidad. Bueno, se ve el mar de tranquilidad, pero no se te ve a vos. Y esta clase ya nos ha dejado una enseñanza, que es la necesidad urgente de volver a la presencialidad. No, pero bueno, está La bien, necesidad sí. imperiosa de volver a la presencialidad. Nunca un profesor que está frente a una clase se queda mudo, por ejemplo. ¿Se entiende? Hasta ahora. Hasta ahora. Pero fíjese que... Pero Mario, te estás apuntando a la compu, apuntate a vos. Sí, pero bueno, quiero poner la cámara al revés y no. Bueno. Ahí te veo la mano. Ahora te veo a vos. Ahí estás. Ahora sí. Ahora te veo. Bueno, perfecto. Dale. Bueno. Perdón. Buenos días a todos. Disculpen la demora. Les voy a presentar al diputado Mario Giacobbe, que además de ser un gran amigo, es un muy buen diputado, uno de esos que se destacan en la Cámara. Mario no integra ninguno de los dos bloques mayoritarios, tiene un bloque propio junto al diputado Britos, al diputado Fabio Britos de Chivilcoy,
tienen un bloque que integran ellos dos, y forma parte activa de todos los debates de la Cámara, una presencia muy importante, es un diputado de los que estudia, de los que se prepara. Se le fue la cámara, se le fue el audio, se le fue todo, no sé qué está haciendo con el teléfono. Tenemos problemas con Giacobbe. Mario. Qué barbaridad. Hola Diego, estoy acá. Ah, bueno, no se te ve, se te fue la cámara. Ahí está, ¿y me ves? No, ni te veo, te escucho bien, no te veo. Pero bueno, no importa, sigamos. En el día de hoy, justamente, y por eso le agradezco el doble que esté con nosotros, en el día de hoy, dentro de un par de horas, el diputado Giacobbe va a asumir la presidencia de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados, ¿sí? Se va a presidir la comisión que enjuicia a los magistrados, a los jueces de la provincia de Buenos Aires. Creo que asume a las 11 de la mañana, no lo voy a poder acompañar porque estamos vía Zoom con ustedes. Y la idea es que charlemos una clase juntos sobre un tema muy interesante que le pedí que preparara a Mario. Creo que a partir del cuatrimestre que viene lo vamos a incorporar a nuestra cátedra, si Dios quiere, nos ayuda y Internet nos lo permite, lo vamos a incorporar a Mario. Y lo invité para reflexionar juntos de dos causas que marcan fuertemente la impronta y la vida del derecho parlamentario en la Argentina, que son la causa Domingo Antonio Bussi, en primer lugar, y luego la causa Patti, ¿sí? La causa Luis Abelardo Patti. Ambos personajes vinculados a delitos de lesa humanidad, ambos elegidos por la voluntad popular, uno en la provincia de Tucumán, otro en Escobar, provincia de Buenos Aires, y en su sección electoral, y luego a nivel una elección de diputados nacionales en la provincia. Y son dos casos donde van a entrar en tensión, donde van a entrar en debate, donde van a entrar en discusión varias cuestiones. Primero, va a entrar en tensión la aplicación del artículo 64 de nuestra Constitución con el artículo 66. Es decir, vamos a discutir cuál es la oportunidad en la que la Cámara, cualquiera de las cámaras, cuando toma conocimiento acerca de la situación, en este caso procesal y judicial, de dos de sus integrantes o dos legisladores electos, si es la oportunidad del artículo 64, cuando las cámaras hacen el juicio de las elecciones de sus miembros. Vamos a ver qué significa esto del artículo 64 de la Constitución, que dice que cada cámara es juez de la elección de sus miembros respecto de la validez de los títulos. No hay que confundir la competencia de la justicia electoral con la competencia que tienen las cámaras en este sentido. No es que las cámaras van a verificar en el ejercicio del juicio de las elecciones, no van a verificar los requisitos constitucionales que pide el artículo 48 y que dice que para ser diputado se requiere la edad de 30 años, ¿sí? Ser natural de la provincia que lo elige o con 2 años de residencia inmediata en ella. Esos son los requisitos constitucionales cuyo cumplimiento los va a verificar la justicia electoral, ¿sí? Donde habrá que oficializar las candidaturas, oficializar las boletas, etcétera, etcétera. Una vez que esa persona, ese ciudadano es electo diputado, si resulta electo en una elección popular, la Junta Electoral le va a expedir un diploma y con ese diploma se va a presentar ante la Cámara a los efectos de asumir el cargo para el que fue elegido. Muy bien. Esa es la primera oportunidad en que la Cámara toma conocimiento de la persona que va a ingresar y analiza que sea la persona que dice ser, ¿sí? Certifica que la Junta Electoral haya expedido ese certificado y certifica que de acuerdo al resultado electoral le corresponde una banca, ¿sí? Puede hacer algún examen de idoneidad mínimo porque yo creo que ya la justicia electoral lo debió hacer al momento de habilitar esa candidatura. Esa es una de las posibilidades que se va a discutir en el caso Patti y en el caso Bussi.
La otra posibilidad que nos da el artículo 66 para... digamos, ese artículo 64 lo que hace es impedir la asunción de un legislador, ¿sí? Impide directamente que un legislador electo asuma su banca. El artículo 66, ¿qué nos permitiría? Nos permitiría seguir otro procedimiento, que es permitirle asumir, jurar en su banca, y una vez que asumió y es diputado, le aplico las sanciones disciplinarias del artículo 66 y lo remuevo por inhabilidad física o moral, ¿sí? La Constitución dice sobreviniente al tiempo de su incorporación, es decir, que sean causales posteriores al día en que asumió la banca. Ahora bien, ahí lo hablábamos el otro día con Mario, uno de los principales doctrinarios del derecho constitucional argentino, el doctor Germán Vidal Campos, dice que también puede ser una causa anterior si no era conocida al momento de la asunción, ¿sí? Pero lo cierto es que la Cámara tiene dos posibilidades, entonces, o en la aplicación del artículo 64 o en la aplicación del artículo 66, en un caso de impedir la asunción y en otro caso de excluir a alguno de sus miembros del recinto y de la banca. Ahora bien, esa es una de las cuestiones que van a entrar en tensión y en discusión en estos dos fallos, en estos dos casos que llegaron ambos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya los hechos objetivos se los va a contar Mario ahora. Ahora bien, hay otra cuestión importante que entra en tensión y quiero que ustedes presten atención y que observen, que es que la Constitución, ambas facultades, las del artículo 64 y las del artículo 66, se las da al Congreso. ¿Sí? Es una potestad y es una atribución propia del Congreso, la de ser juez de las elecciones y la de sancionar o aplicar sanciones disciplinarias a sus miembros, inclusive en algunos casos a terceros, como el fallo Lino de la Torre, caso de antología en la jurisprudencia argentina, donde la Cámara le arrestó a un tercero que había divulgado el contenido de una sesión secreta, ¿sí? La Corte se expidió y resolvió cuál era el límite de esa detención. ¿Estás, Mario, o te perdí de vuelta? No, estoy. Ah, perfecto. ¿Me Bueno, escuchás? sí, perfecto. Entonces, les decía que entra también en tensión eso. ¿Puede la justicia intervenir ante atribuciones que son propias del Poder Legislativo? ¿Puede la justicia resolver en grado de apelación decisiones que la Constitución pone en cabeza del Poder Legislativo? Y eventualmente, si pudiera, ¿en qué casos? ¿Qué debería suceder? ¿Aparecería el concepto de la arbitrariedad? ¿Sí? ¿Aparecería el concepto del debido proceso a los fines de que la justicia pueda intervenir? ¿O es un exceso del Poder Judicial intervenir en funciones propias de otro poder? Bueno, todo esto es lo que vamos a debatir y a discutir en esta clase, lo que vamos a ir viendo y lo vamos a ir opinando entre los dos y vamos a ir debatiendo. Así que, Mario, te dejo con los dos casos y vamos charlando juntos. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias, perdón por las dificultades estas que tuve de conectarme, por la paciencia a todos. Gracias, Diego, por convocarme para esta oportunidad, que sabes que lo hago con mucho entusiasmo y muchas ganas. Y bueno, vos ya hiciste el planteo inicial. Yo me voy a retrotraer un poco a los hechos, pero les voy a pedir a todos los alumnos que hagamos un ejercicio intelectual, sería, y pongámonos en lugar de la justicia esa que tenemos idealizada en las estatuas, las imágenes, y nos ponemos una venda en los ojos y prescindimos por un minuto de los nombres propios, en este caso de Domingo Antonio Bussi y de Luis Abelardo Patti, dos confesos, en el primer caso genocida, dictador, en el segundo caso un torturador confeso, condenado, es más, hasta orgulloso de su condición de torturador. Ha habido testimonios periodísticos de primera mano donde él declaraba que era imposible para la policía esclarecer un caso sin cometer por lo menos 12 delitos, entre los cuales estaban los apremios ilegales. ¿Por qué digo que hay que prescindir de esto? Porque es interesante a la hora de hacer un análisis jurídico y que trate de preservar en lo posible la pureza del análisis jurídico, despojarnos de nuestras simpatías personales, ideológicas, sin desdibujar, por supuesto,
los principios que también rigen el derecho, ¿no? En este caso, la defensa de los derechos humanos, la ley, la vida en democracia y la institución misma de la República, ¿no? Con lo que significa todo eso, la división de poderes, las libertades públicas. Pero se da el caso de que muchas veces la defensa de los derechos humanos o de las libertades individuales se ponen en tela de juicio cuando hay que atribuirlas a los reos o a los delincuentes. Y ahí entramos en tensión y los debates jurídicos a veces se contaminan. Sacando esto que es extremadamente político, también lo vemos en el ámbito del derecho penal. Cuando... Mario, perdóname, Sí. Mario, perdóname que te frene. Sí. Ahora te está saliendo el audio de los dos dispositivos, entonces te hace Bueno, eco. Están cierro hablando este los dos ahora. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Bueno. Entonces decía que se ve inclusive en el ámbito del derecho penal cuando garantistas de nota, ante casos aberrantes, queremos cargarnos las garantías constitucionales. Y bueno, es un principio que no voy a inventar yo, las garantías constitucionales están para todos, pero especialmente para aquellos que tienen que sentarse en el banquillo de los acusados y que tienen que defenderse con esas garantías. No están previstas para los inocentes, sino para los presuntos culpables que se puedan defender. Entonces, en este caso, el de Domingo Bussi fue primero en el año 2000, que ya había sido, bueno, para los que no saben, que son muy jóvenes, había sido general a cargo del operativo de Independencia en Tucumán en el año 75, comandante en jefe de lo que fue la zona norte, llevó a cabo el operativo Independencia, que fue erradicar la lucha de las formaciones armadas o de la guerrilla en el monte tucumano, en el norte, especialmente en el monte tucumano, lo que le valió ser gobernador de Tucumán y bueno, por eso fue declarado dictador y genocida, porque tenía capacidad de mando de tropa, fue un actor fundamental de la dictadura militar. El caso de Patti es distinto, fue un comisario de la zona norte del conurbano bonaerense de Escobar, que llevó a cabo, estaba al mando de una de las patotas que se dedicaba a torturar gente y a detener gente. Después fue condenado en el caso Cambiaso y Pereira Rossi, que fueron dos militantes peronistas, creo que fueron aprehendidos y fusilados en Rosario, pero por una patota al mando de Luis Abelardo Patti. En una ambos pintada, casos, estaban haciendo una pintada. Bussi después fue legitimado por el pueblo de Tucumán, fue elegido gobernador de la provincia en 2 oportunidades y diputado nacional en 2 o 3 oportunidades. En el año 2000 se plantea ante la Cámara de Diputados esto, que la Comisión de Reglamentos, de Poderes y Reglamento de la Cámara, lleva adelante una especie de proceso judicial, porque no había tenido pena, merced a las leyes de punto final y obediencia debida y a los indultos, y la Cámara decide, como bien decía el doctor García Arena, en uso de sus atribuciones del artículo 64, decide no tomarle juramento, no aceptarlo dentro de la Cámara. En el caso de Patti era distinto, había sido diputado nacional y se lo expulsa de la Cámara. Eso fue en el año 2006. Se da la casualidad también o la paradoja que Patti había sido compañero de Fórmula, no solo había sido ya funcionario elegido por el pueblo, había sido intendente de Escobar, sino que había sido compañero de fórmula en la lista del Partido Justicialista en el año 2005. Se armaron los que se llamaban las colectoras y muchos intendentes en la provincia de Buenos Aires del conurbano bonaerense iban colgados de la lista de Patti como candidato a primer diputado nacional. El mismo partido que después lo pretende excluir de la Cámara de Diputados de la Nación por inhabilidad moral o sobreviniente, bueno, aunque eran hechos anteriores, ¿no? Este es el planteo fáctico, estos son los hechos. Y como bien decía el doctor García Arena, estamos en presencia de una tensión o de discernir el alcance tanto del artículo 64 como del artículo 66. Yo lo que quiero aportar es el origen del artículo 64
que según la doctrina está inspirado en la Constitución norteamericana, como toda nuestra Constitución, ustedes saben, y está pensado en una época donde no existían las comunicaciones de hoy en día, y el Poder Federal se reservaba la posibilidad de hacer una especie de control de calidad de las elecciones locales para ver quiénes venían al Congreso Nacional. Ustedes me dirán, ya era inclusive en la Argentina, cuando se sanciona esto, fue con la ley Sáenz Peña, que se sanciona lo que ahora es el fuero federal con competencia electoral. Ya en esa época, digamos, sí, era un fraude generalizado el país, vivía en un fraude generalizado, no era la democracia plena que vivimos ahora. Pero esta era la herramienta que tenía el Poder Central para asegurarse que lo que venía del interior, los representantes del interior, habían sido elegidos mediante una elección libre, limpia y legítima. Este es el sentido. Mario, te agrego otro fundamento Hola. importante. Hola, Mario, ¿me escuchás? No te escucho ahora. ¿Me Hola. escuchás, Mario? Sí, te escucho. Te escucho perfecto, ¿eh? Hola. ¿Vos me escuchás a mí? Diego, no te escucho. Yo sí, yo te escucho. Yo te escucho. Mientras voy explicando otro fundamento. Yo ahora lo llamo por teléfono. Estamos con problemas de comunicación. Otro de los fundamentos de este artículo es que la elección del Senado era indirecta. A los senadores nacionales no los elegía el pueblo como ahora, eso es a partir del 94, sino que los senadores nacionales eran elegidos por las legislaturas de las provincias. La legislatura de cada provincia designaba 2 senadores nacionales por cada provincia, ¿sí? Entonces lo designaba la legislatura. Entonces no había intervención de la justicia electoral, porque directamente la legislatura de una provincia designaba a los senadores, elevaba lo que se llamaba un pliego, entonces decía en la sesión de fecha tal, el ciudadano tal fue elegido senador nacional por la provincia de Catamarca, ¿sí? Duraban 9 años en su mandato. Entonces, Diego, ¿me estás escuchando, Mario? ahora sí, no sé qué problema hubo. Estoy explicando el segundo fundamento del artículo 64, que es que la elección de senadores era indirecta. Entonces, Correcto. a los senadores los elegían las legislaturas provinciales. Entonces, la Cámara debía revisar los instrumentos mediante los cuales había sido elegido ese senador, porque era un acto administrativo de la Cámara, ¿sí? De la legislatura de la provincia. Correcto. Entonces, analizaba los pliegos de ese senador y decidía si estaba en condiciones o no de asumir una banca en función de lo que había resuelto la legislatura de la provincia, ¿sí? Por eso también se aplicaba esto. Ahora sí, dale, Mario. Bueno, los tratadistas, inclusive todo lo que hay escrito sobre este tema, se refiere a eso. Dice, bueno, la facultad del artículo 74 es una facultad pretérita de la legislatura, del Congreso Nacional, o delegada en la justicia al momento de establecer un fuero federal con competencia electoral. Es decir, ese control de calidad que se reservaba antes y que lo hacía directamente la Cámara, ahora lo hace la justicia electoral. Con lo cual, la Cámara de Diputados o Senadores de la Nación hoy debería limitarse en sus atribuciones, el artículo 64, a verificar que se reúnan los requisitos que son de ciudadanía, edad y domicilio. Punto. El resto lo hace la justicia federal. Por supuesto que esto en atribuciones es una atribución delegada de la Cámara de Diputados en este caso, pero los tratadistas coinciden en que no correspondería que se haya una abocación, es decir, que la Cámara se saltee la justicia electoral y haga, y mucho menos ponga requisitos que no están establecidos en la justicia. Porque acá también juega el principio de no poder establecer ex post facto requisitos que dejen afuera a legisladores, porque está en juego la voluntad popular. Por eso yo decía hoy que nos pongamos una venda, no importa quién sea
el más malo de todos o el que es más bueno de todos para nosotros. Si cumplió los requisitos previamente, con posterioridad no puede haber un control que deje afuera a nadie, porque estamos dejando afuera la voluntad popular. Eso abre la ventana de la otra discusión que se barajó en este caso, donde decía, bueno, no, pero entra otro representante de ese partido. Pero la Corte responde a este argumento diciendo, no, el que fue votado es esa persona. Y si hay un análisis posterior, estaríamos consagrando el principio de desigualdad ante la ley. Es decir, que un grupo de personas, en este caso los legisladores, puedan decir que una persona no tiene idoneidad moral cuando el cuerpo electoral, es decir, el votante, dijo que sí tiene, por eso lo votó. Entonces, acá habría, en principio, según la Corte, una delegación, como digo, del artículo 64, es más que delegación, una regulación de ese artículo 64 que queda en manos de la justicia electoral. Entonces, una vez que está votada esa persona, no queda otro camino que lo que decía el doctor García Arena, que es, en todo caso, ir por el artículo 66, y si hay una inhabilidad moral sobreviniente, no por hechos anteriores, porque estaríamos en ese supuesto de poner requisitos que no existen al momento de la elección, ahí sí separarlo del cuerpo electoral, que también tiene una regulación y también está muy tratado por la doctrina, en el sentido de que no es simplemente limpiar el cuerpo de aquellos personajes que no me gustan, sino sacar del cuerpo a aquellas personas que impidan el libre funcionamiento del Parlamento. La otra figura es muy peligrosa. Les voy a dar un ejemplo que no está en tratamiento porque no llegó a los tribunales, pero fue muy conocido en la década del 90, que es el caso del senador Ramón Saadi. No sé si ustedes recuerdan el caso María Soledad Morales. Ramón Saadi era el gobernador de la provincia, un caso que estremeció al país, un femicidio. ¿Se me escucha? Un femicidio, y Ramón Saadi era el gobernador. Cuando cae el régimen feudal de los Saadi en Catamarca, él viene de senador nacional, todavía elegido creo que por la vieja constitución, por la legislatura catamarqueña. Sí, correcto, elegido por la legislatura antes del vencimiento del plazo del actual senador. Correcto. El que estaba vigente. Para el periodo, bueno... 1991 fue el caso María Soledad Morales. 91 fue María Soledad, esto fue 93, 99. En ese momento, la fórmula presidencial que gobernaba la Argentina era Menem Rucauf. Y Rucauf se niega, en una decisión menos que administrativa, en su calidad de presidente del Senado, a tomarle juramento a Saadi. Así que es como que lo frena porque simplemente le saca el libro de acta y se lo mete en el cajón de su despacho. Había un dictamen de la Comisión de Poderes y Reglamentos del Senado habilitándolo a Saadi a ser senador porque reunía los requisitos formales, y Rucauf se niega. Simplemente se niega porque, si pensamos mal, porque era, podemos decir que porque era taquillero negarse a los Saadi, que era un buen adversario mediático. Pero lo cierto es que Catamarca se queda sin representación. ¿Qué quiero decir con esto? La peligrosidad a veces de no apegarse a la ley, aunque no nos gusten los personajes, porque de eso se trata la democracia. A mí no me gusta el legislador, entonces puede haber un caso ultra justificado, como cuando hablamos de un genocida, pero el riesgo constitucional que establece la Corte en el voto mayoritario es que la mayoría aproveche estos argumentos para dejar afuera de la legislatura y de la representación popular a determinadas minorías, simplemente porque les molestan, sea la persona del legislador, las ideas que lleva adelante, o lo que sea. Así que acá estamos, por eso yo vuelvo siempre al comienzo, no caer en la lectura fácil de decir, es un genocida aprobado, Bussi, bueno, está bien que quede afuera. No, no está bien. No está bien en la medida que no se ajusta al procedimiento normativo y a las garantías constitucionales, que, como decía,
también valen para ellos, para todos valen. A ver. Otro tema importante que también acá sobrevuela es el tema de esta delegación de facultades del Congreso, del artículo 64 de la reglamentación, de que quiero subrayar, de que tienen que ser los requisitos anteriores a la elección, no posteriores. Y que siempre, esto es fundamental, vamos ahora al artículo 18 de la Constitución, el principio de inocencia cede solamente ante una condena judicial, no ante una presunción, ante notas periodísticas, ante encuestas. Hoy en día a ustedes les va a tocar ejercer el derecho en un ámbito inundado por los medios de comunicación, por las redes, que crean climas que a menudo nos hacen alejar de una mirada del derecho lo más despojada posible de caer en posiciones mayoritarias porque son las más fáciles o demagógicas, o simplemente porque las creemos, pero que cuando lo analizamos dando un paso para atrás, vemos que se contradicen con la normativa jurídica y con las garantías constitucionales. Esto lo vemos todos los días. Ante hechos aberrantes que vemos en la televisión, en las redes, si falta que algún comunicador pida, no sé, la pena de muerte y van a hacer una encuesta y el 70% va a decir que quiere la pena de muerte. O por qué, no sé, los presos hay que darle de comer, si están presos por lo que hicieron, son violadores, son lo que sea, bueno. Y esto llevado al ámbito que nos toca hoy estudiar, se dio en su momento algo parecido. La Corte alienta sobre el riesgo y la peligrosidad de que la Cámara hubiera resuelto en base a consideraciones políticas que en su momento, y aún hoy, podrían seguir siendo taquilleras o simpáticas para el público, pero que no se ajustaban a derecho. Por esto mismo que estamos describiendo, porque violenta el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Con sentencia judicial no hay otra manera. Aunque todos sepamos lo que fue Bussi, si no hubo una sentencia judicial, no era delincuente hasta ese momento, que le impida, por eso fue aceptado y fue candidato y fue gobernador de la provincia. Bueno, el principio de inocencia, el establecimiento de las condiciones antes de la elección y no después, y que la Cámara, bueno, no puede hacer otro examen que el formal. Ahí apunto otro tema también para desarrollar, que es el de las cuestiones políticas no judiciables. Esto es larguísima discusión doctrinaria. Vidal Campo, que lo mencionó el doctor Garcianena recién, sostiene, aunque disfraza un poco su posición, de que no existen las cuestiones políticas no judiciables. En el caso, yo creo que sí, por supuesto. Hay competencias exclusivas en base al principio de especialidad de cada poder del Estado, pero cuando están en juego garantías constitucionales de este tipo, comparto el criterio de la Corte, el voto mayoritario en este caso, y les recomiendo que lean el voto minoritario también de Maqueda. A mí me parece que es bastante discutible, porque están en juego, como digo, garantías constitucionales que alguien tiene que revisar. No solo en la persona del justiciable, en este caso Bussi o Patti, sino el cuerpo electoral. Y termino con una anécdota, si quieren. Hay un reportaje muy sonado en su momento que le hace el periodista Ernesto Tenenbaum a Carmen Argibay. Carmen Argibay falleció, fue una prestigiosa jueza de la Corte Suprema, fue detenida por la dictadura militar, torturada, creo que perdió a algún familiar inclusive, y ustedes van a ver en el fallo Bussi que ella compone el voto mayoritario. El que en teoría, si ustedes quieren, favorece a Bussi. Y Ernesto Tenenbaum en ese momento, yo recuerdo el reportaje, haberlo leído, y él decía, pero usted, aún ajustándose a derecho, con su historia personal, debería buscar, o imagino yo que busca la manera de peinar el derecho o buscar una interpretación para no favorecer al dictador. Y Carmen Argibay, con la lucidez que la caracterizaba y la defensa
irrestricta a los derechos humanos que ella hacía, le dijo todo esto. Las garantías son para todos, no para mis amigos o para los que yo simpatizo. Son especialmente para la gente que no ve la sociedad como la veo yo, para que puedan defenderse, porque si no, creo que usó la expresión esta tan famosa de que combatimos el canibalismo comiéndonos a los caníbales, ¿no? Les recomiendo también, si quieren buscar ese reportaje, porque es una persona muy valiosa que lamentablemente ya no está, pero que fue una de las mentoras de este fallo y que llamó mucho la atención. Bueno, igual que el doctor Zaffaroni, ¿no? Que votaron un fallo que en teoría y para los medios favorecía a un genocida, pero en realidad favorecía el Estado de Derecho y favorecía la vida en democracia, porque en definitiva se llama, mejor dicho, la democracia se trata de el gobierno de las mayorías respetando a las minorías. Si no, no hay democracia. Bueno, no sé, Diego, ¿cómo seguimos? Muy bien, yo voy a complementar, muy bien, Mario, muy bien explicado los dos casos. Lo importante que quiero que sea, obviamente que ambos casos hay que leerlos, ¿no? Hay que leer los fallos y hay que leer, como bien dijo Mario, el voto de la minoría, el voto en disidencia de la Corte. Lo que quiero que sepan es lo siguiente. La Corte hizo, como hace muchas veces, también hace política la Corte, obviamente, y hizo política con estos fallos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Cómo Carmen? Preguntan Carmen qué era. Carmen Angibay Molina fue una ministra de la Corte. Les pido, por favor, que no preguntemos Carmen qué era. Carmen Angibay Molina fue una ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, digo, la Corte en ambos casos, desde el aspecto formal y jurídico, como bien dice Mario, les dan respaldo y razón a tanto a Domingo Antonio Bussi como a Luis Abelardo Patti, ¿sí? Consideran que están mal excluidos de la Cámara, ¿sí? Están mal, incorrectamente excluidos de la Cámara, y le dan la razón. Pero, ¿dónde digo yo que hace política la Corte? En ambos casos, la Corte Suprema resolvió una vez que ya habían terminado los mandatos de ambos. Es decir, que aún dándole la razón no pudieron asumir sus bancas, ¿sí? Entonces ahí es donde la Corte hace equilibrio y por un lado les da la razón, pero al haber vencido o al haberse pronunciado con posterioridad al vencimiento del mandato constitucional de ambos, no pudieron asumir sus bancas a pesar de tener fallos, como dijo Mario, relativamente favorables, pero hay que leerlos, y es muy interesante esta reflexión final, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tener, cada uno de nosotros tiene una ideología, tiene una manera de pensar, defiende valores, le gusta más una persona que otra, digamos, cada uno tiene su libertad de elección. Pero cuando nos toca resolver conforme a derecho, hay que hacer abstracción de todo eso, que muchas veces es difícil, pero hay que hacer abstracción de todo eso y resolver conforme a la Constitución, ¿sí? Y eso es lo difícil en estos casos, donde la pasión me indicaría ir para un lado y el derecho a veces me indica ir para el otro, y en esa tensión, cuando soy operador jurídico, tengo que resolver por el lado del derecho, porque si no, el día que a ustedes les toque defender a alguien, otra precisión muy interesante que dijo Mario y la comparto plenamente, esto de que yo siempre lo digo en clase, jorobando, ¿no? Esto de que los juicios se debaten con los programas de Fantino, ¿sí? Entonces opinan sobre un proceso 20 panelistas, de los cuales muy pocos son abogados, muy pocos conocen el derecho, y se habla de un juicio como si fuera un partido de fútbol. Entonces dice, no, para mí fue para mí no fue. Bueno, entonces se convierte en un programa de chimentos, un juicio. Y eso es inadmisible, ¿no? Eso es inadmisible y no podemos permitir que eso condicione a las decisiones del sistema jurídico. Así que vamos a empezar con las preguntas. Desde ya, gracias, Mario. Vamos a abrir a las preguntas, que ya te voy a empezar a decir. En primer lugar, Pablo Troglio, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Con respecto a una de las cosas que se hablaba, que me parece que en una de las próximas clases lo tenemos para ver, respecto al tema de la pertenencia de las bancas. Sí, la próxima clase. La consulta era chiquitita, porque no entiendo, se hablaba de que no se lo corría, digamos, a Bussi
alegando que la pertenencia de la banca era de él, digamos, y no del partido. Pero sin embargo, el artículo 54 de la Constitución dice claramente que pertenecen al partido político. No entiendo por qué es tanto la discusión si la banca pertenece al legislador o al partido político, cuando el artículo 54 de la Constitución dice al partido político. No, pero el artículo 54 habla del Senado, no habla de la Cámara de Diputados. Pero no podría ser aplicable de igual manera a diputados. No, porque vos fijate que vos tenés disposiciones comunes a ambas cámaras y después tenés disposiciones para cada cámara. Y esa habla del Senado. Perfecto. Y una cosa, recién lo que hablaba, por ejemplo, de que muchas veces se discute en programas de televisión cuestiones que por ahí gente que no conoce demasiado el derecho hace análisis por ahí erróneos desde el desconocimiento. Esa misma gente también es la que muchas veces termina eligiendo personajes como Patty. Entonces, ¿por qué personas que sí están empapadas de lo que hicieron determinados actores no podrían juzgar eso? No sé si me explico a lo que quiero llegar. Esas mismas personas que por ahí dicen una pavada en televisión sin saber son las que por ahí ponen un voto a una persona que tampoco saben quién es o qué hizo. Cada uno vota lo que quiera, ¿no? Como dijo, yo ahí estoy de acuerdo con don Hipólito Yrigoyen, en una obra que compartimos con Mario Giacobbe, la mejor biografía de Hipólito Yrigoyen, que es la de Manuel Gálvez, ¿no? Y ahí hay una frase de Yrigoyen que él decía que no es cierto que el pueblo nunca se equivoca, pero es el único que tiene derecho a equivocarse. Perfecto. Vamos con, en una democracia, el único que tiene derecho a equivocarse es el pueblo. Diego. Cristian Tasca. Sí. ¿Cómo anda? Bueno, es un tema muy debatible porque tanto Patty como Bussi hicieron una carrera, digamos, una carrera extensa, digamos, si no me acuerdo, Patty después fue candidato a gobernador, fue intendente, después del 2003 fue de vuelta candidato a gobernador, y ahí después, bueno, el 2005 de la banca, y en el 2009 él quiere ir candidato a legislador y la justicia lo niega. Lo que sucede con estos personajes, digamos, es como que han pasado barreras, igual que Bussi, y no le han metido por cuestiones, como dice usted, políticas tanto de los jueces o partidarias, o no sé qué pasó, porque hay cuestiones que son comprobables. Usted hace la reflexión sobre Sadi. Yo acá tuvimos un personaje que fue Gustavo de Marchi, que fue candidato a intendente, y imagínense si ese señor era candidato a intendente y estaba el juicio de las juntas militar y saltaba eso, ahí qué conflicto había, ¿no? Pero bueno, lo que voy yo es que cuando dice acá, digamos, leí que dice, si los legisladores deciden no incorporar a Patty a diputado, eso es un abogado. El conflicto de los poderes se va a dar y se va a deteriorar el Poder Judicial, porque no va a demostrar que no se cumple las sentencias judiciales. Si la clase política no cumple las leyes, ¿por qué voy a cumplir yo una sentencia judicial? Manifestó con una pregunta retórica al letrado. Ese era, digamos, es como que te deja ahí cuestiones que no sé, que a veces son difíciles de resolver. Y esa frase de Jaureche que dice, si cuando el patrón y el empleado votan lo mismo, el que pierde es el empleado. Es también a veces medio correlato a lo que decía Yrigoyen. Pero es como que... No... Cristian, vamos a la pregunta, Cristian. Sí, la pregunta es por qué en sus momentos no pudieron meterle, digamos, la cuestión judiciable en su momento, tanto a Bussi como a Patty. ¿Qué pasó? Mario. Sí. Bueno, ahí también hay una construcción jurídica, yo no me quiero alejar de eso, que decía que por las leyes del perdón, la ley de obediencia debida y de punto final, por los indultos, se llegaba a la conclusión de que no había habido justicia en la Argentina, entonces no podía, ¿cómo sería la palabra? No podían pararse estos personajes en el principio de inocencia porque se había obturado o cerrado la posibilidad de hacer justicia, si no serían condenados. Todo eso es correcto.
Ahora es potencial. Lo que no podemos permitirnos es vulnerar el principio de inocencia, y eso se vulnera solamente con una condena judicial. Yo lo dije recién. Todos lo sabemos, a mí me consta. Sabemos que Bussi fue gobernador de Tucumán, sabemos que estaba a cargo de las fuerzas represivas, sabemos que personalmente mató gente. Ahora, en el ámbito del derecho y de las garantías constitucionales, si no hay condena, no se vulnera la presunción de inocencia del artículo 18. ¿Suena antipático en este caso? Sí. Ahora, ¿y si mañana se utiliza el mismo argumento al revés? La mayoría agarra a un líder, pongámosle de centro izquierdo, de izquierda, popular, ecologista, y le imputa un delito. Y no hay pena. ¿Qué hacemos? El mismo argumento, ¿eh? ¿Lo separamos? Porque va a venir a agitar en la Cámara, porque tiene un manifiesto en su partido político. Esto se ha dado, hay que leer fallos. Durante años y décadas en la Argentina estuvo prohibido el Partido Comunista, porque en su manifiesto atentaba contra la República. Decía, el Partido Comunista decía, bueno, nosotros vamos por la revolución, por eliminar los partidos burgueses, la democracia liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue argumento para prohibirlo. Hoy en día está demostrado que convivimos en las distintas legislaturas con partidos comunistas, troquistas, etcétera, etcétera, y está perfectamente dentro del sistema democrático, aún con su prédica. Ha habido otros ejemplos, igual en el mundo, donde ex organizaciones armadas se han reconvertido, por ejemplo, los herederos de la ETA en España, el zapatismo en México. Bueno, los tupamaros en Uruguay. Correcto, bueno, el ejemplo más cerca. Ahora, si nosotros nos llevamos por lo que nosotros sabemos, ni siquiera la impresión, porque en este caso está claro que no es una impresión, si nosotros no nos llevamos por aquello que decía Kelsen, ¿no? En una interpretación ultra positivista del derecho, ver al hombre solo como un punto de imputación de normas, no como todo lo demás que lo vemos. ¿Suena frío? Sí, bueno, sí es frío, pero vuelvo, si no hay una sentencia judicial condenatoria, rige el principio de inocencia. Y aunque uno se revuelva y diga, ¿cómo puede ser? Bueno, es la forma en que la sociedad encontró para organizarse y no dejar en manos de las mayorías una herramienta peligrosa por su arbitrariedad, aunque nos cueste entenderlo. Perfecto. Brisa. Hola, buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta en cuanto a la interpretación que tenemos que hacer de la primera parte del artículo 64, cuando habla de validez. ¿La validez se estaría refiriendo en este caso a que las personas efectivamente lo votaron y tuvo, por ejemplo, el título de senador o de diputado por esto mismo? ¿O la validez en cuanto a si en un futuro, o en el pasado, perdón, cometió algún delito que se pueda conocer como de lesa humanidad? Y en este caso, por ejemplo, mi pregunta es si en realidad lo que vale es el voto de la gente o la acusación que se le estaría haciendo. En el caso de no estar confirmada, si regiría el principio de inocencia que mencionaron anteriormente, o si solamente regiría la validez de los votos de las personas. Bueno, vos la pregunta que haces, voy a meterme, Mario, permiso. Vos lo que decís, primero, esta discusión de si la voluntad popular redime o no redime, y bueno, es una discusión filosófica y política, ¿sí? Yo estoy más en el pensamiento de Mario, ¿no? De que el derecho debe ser aplicado con abstracción de las personas y con abstracción de los sentimientos que yo tenga por determinadas personas, ¿sí? Está claro, a partir, si vos mirás el caso de Patti y el caso Bussi, desde la óptica del Poder Legislativo, la voluntad popular no redime, porque no es suficiente para ser admitido en la Cámara, para la Cámara de Diputados. Así que, desde ese lado, la respuesta es no. Y después preguntaste, la primera parte de la pregunta era respecto de la Corte, no me acuerdo, a ver.
No, en el caso, por ejemplo, de que no lo hayan juzgado, por ejemplo, que no esté comprobado que cometió un delito de lesa humanidad, en ese caso regiría el principio de inocencia y podría acceder al poder o No, directamente pero ahí confundís una cosa. La Cámara podría aplicarle la inhabilidad moral independientemente de si tiene una condena o no tiene una condena, porque la inhabilidad moral no exige condena judicial. Y la resolución de la Cámara no es una resolución judicial. ¿Sí? El principio de inocencia va a regir respecto de su situación judicial, pero el juicio que hace la Cámara es político, no judicial. Pero, Perfecto. perdón, Diego, Sí. ¿puedo aportar Sí, Mario. algo? Sí, claro. Y ahí, bueno, ya lo discutimos también con Diego y voy a disentir un poco. La doctrina mayoritaria, cuando habla de inhabilidad moral, claramente lo dice el artículo, dice sobreviniente. ¿Eso qué quiere decir? Por hechos acontecidos después de su elección, no antes. Ahí se abre toda una ventana para discutirlo. Por eso yo decía, la Cámara no puede expulsar de su seno a alguien porque cree que le da mala imagen o porque yo no podría compartir el recinto con un torturador. Si no, se refiere más que nada a la posibilidad de que esa inhabilidad moral, que habría que leer el párrafo de Zaffaroni, donde él habla, si me lo permitís, Diego, es un minuto, creo que lo tengo acá. Y yo ahí igualmente, hay dos precedentes que para mí son claves en el artículo 66, que son el caso Luque y el caso Norman Carani de Godoy. ¿Sí? En ambos casos la Cámara resolvió remover por inhabilidad moral sin necesidad de una condena judicial. Correcto, pero ahí no es la condena judicial, sino el hecho sobreviniente. El caso Luque, para los alumnos, también está vinculado con el caso de María Soledad, es el padre Sí, ya de uno de los condenados. lo contamos en clase. Pero bueno, fue porque Luque hizo unas declaraciones totalmente fuera de lugar y la Cámara dijo que eso acarreaba una inhabilidad moral para pertenecer a la Cámara. Exacto. No por lo que hubiera hecho antes de ser elegido. Admito que esto pueda tener una discusión, pero la palabra sobreviniente escrita en el texto constitucional es muy fuerte como para gambetearla o para buscar una interpretación que quiera que le hagamos decir lo contrario, ¿no? Eso es cierto. Permitime decir esto, nada más son dos líneas del voto de Zaffaroni en el fallo de Bussi, que está insospechado Zaffaroni de simpatizar con Bussi, ¿no? Ni con nada de lo que tenga que ver con la dictadura. Él dice que la inhabilidad moral se refiere a la moral pública en general, pero básicamente dice, depende de un juicio subjetivo de valor, lo que se excluiría solo cuando un comportamiento escandaloso del diputado esté manifiesto. Es decir, el comportamiento escandaloso de un diputado, lo que impida la sesión de la Cámara. Ahí se podría encuadrar el caso Luque, no por cosas que dijo o hizo hace 20 o 30 años. Porque ahí entramos en esto que decía la alumna, el primer alumno que preguntó, sí, la gente vota mal. No, si no, caeríamos en el voto calificado. Establecemos en la normativa electoral qué se puede votar, qué no se puede votar, a quién se puede votar, a quién no, y estamos a un paso del voto calificado. Exactamente. Bueno, Mario, Perfecto. desde ya te agradezco mucho. Ha sido una muy, muy buena experiencia y ya te comprometo para el futuro. Bueno, gracias a todos. Y mucha suerte en la función que vas a asumir dentro de un ratito nomás. Bueno, gracias a los alumnos. Espero haberlos incomodado con algunas cosas. Les aclaro que no es necesario. Ahora me saco la venda y por supuesto que no simpatizo ni simpaticé nunca en mi vida con todos estos personajes, pero sí creo en las garantías constitucionales y soy un defensor. Y a veces es políticamente incorrecto defender posiciones que benefician a esta gente, pero
creo que ese es el rol del derecho, por eso me apasiona el derecho de toda la vida, y estoy dispuesto a veces hasta recibir críticas por hacer esto, ¿no? Porque, como decía, ese derecho de la mayoría excluyendo a las minorías, mañana nos puede tocar a nosotros. Así que hay que defender la vida en democracia y la tolerancia. Así que, bueno, gracias a todos por la atención y Diego, gracias también por la oportunidad. No, Mario, por favor, es un gusto. Es un gusto y nos vemos la semana que viene. Gracias. Abrazo grande, te libero. Bueno, lo liberamos a Mario y nos quedamos nosotros. Mario. Ahí estamos. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algo? Sí, profe, lo del examen, que dijo que le va a responder al final de la clase, si va a ser Sí. presencial. Sí, lo dije ayer. Vamos a generar un protocolo para que, en realidad ya está generado el protocolo y vamos a hacer la primera cursada que vamos a tener la evaluación de manera presencial. Por suerte, volviendo a la normalidad, que es una cosa muy importante. No hay educación sin presencialidad, estoy convencido. Fíjense que muchos de ustedes que me escriben permanentemente porque no tienen conectividad o porque no tienen un dispositivo para poder comunicarse, o porque uno en la casa tiene un solo dispositivo y son 4 en la familia y lo tienen que utilizar, o porque tienen que laburar, digamos, por un montón de cuestiones, la virtualidad no logra igualar. Rompe con el principio de igualdad porque tiene más posibilidades aquel que tiene más acceso a la conectividad y a los dispositivos electrónicos. Entonces, por suerte, ir volviendo a la normalidad es un gran avance y sí, vamos a intentar que sea presencial. Obviamente, aquel que sea de riesgo y que reúnen los requisitos por los cuales está exceptuado, va a estar exceptuado y se le tomará de otra manera. Pero la regla va a ser la presencialidad. ¿Qué más? Una consulta. Sí. Yo estoy fuera de la ciudad de Mar del Plata y quería saber cómo iba a ser el método de evaluación. Pero acabo de decir cómo va a ser el método de evaluación. Sí, pero si van a tener en consideración la situación, yo vivo en el Calafate y no puedo tomarme un avión para la semana que viene. Bueno, te tomaremos de otra manera. ¿Y cómo cursás? Virtual ahora. Yo vivo en Mar del Plata, pero por la pandemia me volví a mi casa. Perfecto. Sí, obviamente, no te vamos a hacer venir de Calafate para tomarte un examen. Obviamente. Profe. Cada una de esas excepciones, obviamente, se van a considerar y, obviamente. A ver, ¿puede hablar? Yo, por ejemplo. Apaguen, esperen, mutense y hablen de a uno, por favor. ¿Quién está hablando? Chicos, ¿hay alguien? Ahí está, a ver. A ver, ¿quién iba a hablar? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Tengo una pregunta. Sí, ¿quién me está hablando? A ver. Mara. A ver, Mar, espera que no te encuentro, espera. Te estoy buscando. Rodríguez. A ver. Con la mano levantada, lentes. Espera que no te ve. Ahí está, ahí te vi, Mara, sí. Hola. Hola. No, en realidad es respecto a la modalidad. En el caso de, entramos en grupo y suponiendo que dentro del grupo haya personas que no puedan participar, ¿cómo se haría esa parte? O no sé si es individual. No, es en grupo, entran en grupo, Sí. pero vamos haciendo preguntas individuales sobre los temas que estamos viendo. Y en el caso de que haya gente de ese grupo que no pueda concurrir, se les En el toma mismo- esta parte. O en el Estamos mismo online. momento.
No, en el mismo Ah, momento. perfecto. Listo, genial. Gracias. Si tiene Wi-Fi, pasa algo generalmente. De manera sorpresiva, el día del parcial todos tienen conectividad. Es como un hecho maravilloso, ¿no? El día del parcial aparece la conectividad, aparecen las cámaras, aparece 3D, todo. Es como un hecho así extraño. Y después yo tengo una consulta, pero es una cuestión personal. Yo te había mandado un mail por otra cuestión personal, pero no me contestaste. ¿Te puedo volver a mandar un mail por esta cuestión? Sí, claro. Dale, gracias. Lo que pasa, tengan en cuenta esto, a veces me dicen no me contestaste, me mandan entre 15 y 20 mails diarios ustedes por temas personales y la verdad que a veces me exceden a mí las cuestiones personales, ¿no? Hay cuestiones que las debería resolver la facultad. Pero bueno, en realidad es que estoy haciendo teletrabajo porque estoy a cargo de mi hija y tengo que ir a rendir con ella. Eso, en realidad era eso, avisar eso. No hay problema, no hay ningún problema. Listo, genial. Es eso. Dale. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? La semana que viene tienen una clase sobre el tema de la pertenencia de las bancas, que algunos me preguntaron, ¿eh? Y una sobre el sistema parlamentario. Nos vemos la semana que viene. Saludos, buen fin de semana.